Móntate en la onda de las finanzas, del emprendimiento, de las ideas. En fin, no te bajes de la onda empresarial. Bajo la conducción de José Miguel Monagas y con la participación de la Cámara de Industria y Comercio del Estado Mérida. Onda Empresarial, Mérida, en la onda del emprendimiento. Apreciadas amigas, amigos todos, reciban nuestros saludos desde Onda 105.3, la superestación, cuando presentamos a continuación Onda Empresarial, Mérida en la onda del emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Para nosotros, pues, en el control del sonido, Alexander Zambrano, en la grabación de este espacio, Jorman Ramírez, en la edición y montaje, Eslián Balbuena, y quien tiene el gusto de hablarles, José Miguel Monagas, certificado por la Universidad Central de Venezuela con el 42.944 y 16.363 del Colegio Nacional de Periodistas. Nosotros, pues, a partir de este momento, le damos la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes, y realmente es un honor para nosotros presentar a nuestra invitada en esta mañana en Onda Empresarial. Se trata de la doctora Aida Lamus Valero. Ella es merideña de profundas raíces, es abogada, egresada en la Universidad Católica Andrés Bello en la promoción Dr. Tulio Chozone. Además, es egresada de la primera maestría en Business Administration del Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA. La doctora Aida Lamus Valero ha ocupado importantes cargos en la administración pública. Fue directora de la Comisión de Legislación del Ministerio de Justicia, así como también directora del Instituto de Comercio Exterior y presidenta de la Comisión Nacional de Valores. Ha sido docente en la Universidad Católica Andrés Bello, en las facultades de Derecho y de Economía de esa Casa de Estudios Superiores. Y con ella, pues, vamos hoy a conversar del tema del que todos los venezolanos hablan hoy en día, el tema de la finanza, fundamentalmente porque además de haber ocupado cargos muy importantes en el control y el manejo del comercio exterior, así como en la Comisión Nacional de Valores, pues su experiencia en este campo vale la pena compartirlo con los oyentes, con sus coterráneos de Mérida, porque esa experiencia de la doctora Aida Lamus Valero y todo lo que le ha correspondido en su actuación como servidora pública, pues nosotros queremos darla a conocer a través de este espacio de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Doctora Aida, realmente es un honor compartir con usted, pues luego de conocer su hoja de servicio y además también porque sus profundas raíces merideñas y después de ese éxito profesional que a lo largo de su vida le ha acompañado, pues a nosotros nos alegra y nos llena de muchísima satisfacción. Muy buenos días, doctora Lamus. Muy buenos días. En primer lugar, agradezco altamente el que se me hubiese invitado. Soy una merideña más, un poco lejana de mi tierra, que siempre la he querido, por el ejercicio de mis cargos fuera de Venezuela e internacionalmente tuve mucho movimiento, pero siempre he llevado a Mérida muy profundamente. Incluso hoy en día estoy aquí porque quiero colaborar en lo que Venezuela necesita y fundamentalmente en lo que mi tierra pueda yo ayudar a los emprendedores, pero también a la búsqueda de soluciones ante esta grave crisis que presenta el país. Y tenemos que dejar, estoy muy preocupada de oír constantemente la queja, pero no veo la presentación de soluciones. Con mis conocimientos y humildemente, porque sé que la universidad tiene grandes valores y Mérida también los tiene en el área empresarial, quisiera ponerme a la orden para la búsqueda de algunos puntos o ventajas comparativas que pudieran hacer de Mérida competitiva nacional e internacionalmente, para generar también trabajo y fundamentalmente los recursos necesarios para seguir adelante independientemente del gobierno que tengamos.
Bueno, ya con estas palabras, pues el compromiso que Mérida adquiere con usted y usted con Mérida, pues será motivo de en nuestros programas de promoverlo, porque pues esas palabras que usted, con las que comenzamos este espacio, compromete tanto a la Cámara de Comercio como a los comerciantes en general a tomarle la palabra, y esa acumulación de conocimientos que usted tiene, pues compartirla con el comerciante, con el empresario y fundamentalmente con el emprendedor merideño. Doctora Aida Lamus Valeru, pues quisiéramos comenzar esta breve conversación por esa experiencia, porque en la conversación previa pues notamos y sentimos ese amor por el país, fundamentalmente, que muchas personas de su generación pues siempre han sentido por nuestro país, el de servir sin recibir nada a cambio, servir al país que le dio la vida, servir al país que le brindó la oportunidad de estudiar, de prepararse y en el que se ha desarrollado como profesional. En esa comisión de legislación que usted le correspondió presidir en el Ministerio de Justicia, yo quisiera comenzar porque me llamó muchísimo la atención, y así era en la Venezuela de los años 60, en la Venezuela de los años 70, muchos profesionales servían al país sin retribución alguna de dinero. Ese trabajo que ustedes realizaron en esa comisión de legislación, hoy desaparecida, en donde se estudiaba las leyes antes de que llegaran al Congreso de la República, con los más destacados juristas venezolanos, yo quisiera que brevemente también la compartiera con los merideños, con los venezolanos, porque vale la pena conocer un poco de esa historia, la historia que nos antecedió y la historia que usted le ha correspondido escribir en las páginas de Venezuela. Sí, la Comisión Nacional de Legislación, el primer presidente de la comisión, debo destacar, fue un venezolano que dejó huella en Mérida, fue el doctor Luis Negrón Dubuc, que falleció tiempo después de haberla presidido, y posteriormente me correspondió a mí presidirla. ¿Qué se buscaba en aquel momento? Había que crear nuevas instituciones, modificar muchas cosas, tener la participación del sector privado y poner a Venezuela en aquello que se denominó la Gran Venezuela. Para hacer la Gran Venezuela se requería una serie de proyectos legislativos que tuviesen concordancia con la Constitución vigente y que fuesen de primera calidad. A ese respecto, me encomendaron que buscara los mejores equipos, pero sin dinero, cosa que a veces hoy día suena hasta raro. Pues sin dinero se pudo crear una Comisión Nacional de Legislación con excelentes equipos de personal y con un servicio y también un gobierno que dijo ¿qué necesitan? Libros. Los libros los teníamos, bastaba decir cuáles e inmediatamente se solicitaban al exterior los que hacían falta. Pero toda esa gente se reunía 2 veces a la semana para estudiar todos los proyectos de leyes de forma tal que cuando llegaran al Congreso, porque recuerden que los legisladores no tienen por qué ser juristas especializados y tampoco existe un ser que sea especializado en todas las ramas del derecho. Ese servicio lo prestaba la Comisión Nacional de Legislación, adscrita al Ministerio de Justicia a los solos efectos de la remuneración. Los que trabajamos con sueldo eran muy pocos, todos eran voluntarios. ¿Y qué pasó? Que los estudios fueron tan densos que posteriormente servimos también a un instituto jurídico hispano-luso-americano y Filipinas, y posteriormente también a la Cancillería, de manera que se volvió un ente de consulta nacional e internacional sumamente importante. Ahí trabajaron desde el doctor Gonzalo Parra, que después fue miembro del Tribunal de la Haya, el doctor Hugo Mármol, el doctor Cúmero, muchos de ustedes lo conocen a través de su libro, de sus obras, y otra serie de abogados que no cobraban, solamente, ni siquiera honorarios, solamente era por servir al país, y esa mística de trabajo se ha perdido, pero que vamos a tener que volverla a retomar para hacer de Venezuela y de Mérida en especial algo importante, donde, fíjese, éramos un grupo, en realidad éramos lo que hoy día es un grupo de opinión muy importante. Realmente, pues esas palabras que usted ha pronunciado, pues
nos llama la atención porque difícilmente hoy alguien pudiera desarrollar un trabajo de esa envergadura teniendo tan altas credenciales sin retribución alguna. Pero es muy cierto lo que usted dice. Hombres como el padre Luis Negrón Dubú, quien fue decano de la Facultad de Derecho de la ilustre Universidad de los Andes, hoy por cierto una facultad en la que se debaten problemas muy lamentables que no vienen al caso, pero que sería bueno pues traer ese espíritu del doctor Negrón Dubú y de abogados como los que usted ha mencionado, el doctor Gonzalo Parra Aranguren, quien fue representante de Venezuela en el Tribunal de La Haya, y de tantos abogados honestos que ha tenido nuestro país a lo largo de su vida. Doctora Ida, conversamos con la doctora Ida Lamus Valero, merideña de profundas raíces, como lo afirmamos nosotros. Ella es abogado, magíster en negocios de administración, en la primera promoción del Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA. También ha ocupado importantes cargos en la administración pública, y precisamente esto llama poderosamente la atención, doctora Lamus, porque a usted le ha correspondido ser funcionaria de muy alta responsabilidad en gobiernos de distintos presidentes, tal vez pocas personas, no conozco alguna que haya correspondido ser funcionaria bajo 3 mandatos distintos, como el del presidente Carlos Andrés Pérez en su segunda administración, con Rafael Caldera en su segunda administración, y también siendo presidenta de la Comisión Nacional de Valores bajo el mandato, de algunos años, el primer mandato del presidente Hugo Chávez Frías. Por supuesto que me comentaba usted que ese nombramiento pues era hecho por el Parlamento el último año del gobierno, para que la autonomía que se ejercía desde esa institución como la Comisión Nacional de Valores pues fuese respetada por el gobierno siguiente, independientemente de la ideología y del color político. Yo quisiera pues que usted también compartiera con los oyentes esa experiencia que le ha correspondido a usted de ser funcionaria de alta responsabilidad con 3 presidentes distintos. Pues, en el primer gobierno, el primer cargo que tuve de alta jerarquía fue con el presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno. Ahí pertenecí al grupo de técnicos que él llamó recién inaugurado su gobierno, porque estaba Venezuela en una situación de crisis tal, semejante, hoy día más grave por supuesto, a la que tenemos actualmente. Estaban los mercados internacionales cerrados, los financiamientos cerrados, y el presidente Pérez tuvo que volcarse del sistema político a buscar en los técnicos egresados, en muchos de ellos el IESA. Ahí entra Moisés Naín, Miguel Rodríguez, el que fue ministro de Cordiplan, Gabriela Febres en Comercio Exterior, y nos encontramos que para poder iniciar una política de total transformación se requería el desarrollo de algo distinto al petróleo, es decir, de todo lo que llamamos el comercio exterior en el área no tradicional. Ahí hubo un respeto fundamental a la parte técnica. El resultado de todos es conocido, no fue bien comprendido, hubo un crecimiento vertiginoso en los 2 primeros años que después se troncó, y bueno, el resultado salió el presidente Pérez. Tal vez no supimos comunicarnos, pero sí nos enfrentamos a que un sistema político obsoleto, cegado hacia el populismo, no podía entender la necesidad de una reforma que proponíamos los técnicos para lograr la transformación del país. Quedaron solamente los recuerdos, y hoy día existe un documental donde creo que se empieza a valorizar ese trabajo donde hicieron esos técnicos, donde los cuales hay algunos que se han destacado tanto, como Moisés Naín, que con su libro El fin del poder acaba de vender 37 millones de ejemplares. Es bueno que lo conozcan, porque él ha sabido ubicarse en la gran transformación que está ocurriendo en el mundo actualmente. La segunda etapa de mi propuesta fue con el presidente Caldera, a través del mercado de capitales. Había decaído ya muchísimo, la banca era muy importante, pero en el año 83-84 todos recordarán que la mitad de la banca cae, y el mercado de capitales había que reformularlo porque era importantísimo que creciera, y a mí se me encomendó renovar el mercado de capitales a través de una ley, a través
de ver cómo había evolucionado internacionalmente. Tuve la suerte de participar en esa gran revolución que hubo en el mundo en materia de mercado de capitales en esos años e ir creciendo continuamente. Dejamos una organización muy competitiva, Venezuela con muy buena marca. Desgraciadamente, en el año 2010, el ministro Giordani terminó con ello. Con el presidente Chávez una relación de respeto. Él entendió lo de la autonomía y me la dejó ejercer hasta el año 2005, fecha para el cual yo ya había culminado el periodo, mandé durante 10 años, dirigí el organismo durante 10 años y era necesario la renovación. Con él no puedo decir sino que hubo un respeto a la institucionalidad. Fue la época de las grandes inversiones y transformaciones, tanto de la electricidad de Caracas, que pasó de manos privadas a una OPA que vino internacional. Una OPA es la adquisición forzosa, fue la primera de Latinoamérica. Vino también la colocación masiva de las acciones de CanTV, vino luego una serie de cosas muy grandes donde Venezuela participó y empezamos a tener cierto renombre internacional. El mercado de capitales pasó a ser un órgano técnico muy capaz, y fue reconocido tanto nacional como internacionalmente. Internacionalmente presidí el primer consejo de mercado de capitales de la comunidad andina. Formé parte de la Unión Europea con España para la integración de las bolsas y de los mercados de capitales con Europa. Con la SEC, la Securities Exchange Commission de Estados Unidos, hubo muchísima relación y entonces Venezuela despuntaba a ser un centro por lo menos importante, y en el futuro creíamos y queríamos que Venezuela fuera una representación de lo que tiene, es decir, que figuráramos, y eso sigue pendiente, como en los mercados de capitales por el petróleo, por el hierro, por el acero, el aluminio, las telecomunicaciones, y hacer de la bolsa un reflejo de lo que es el país. Eso está pendiente a pesar de los estudios que se han realizado. Doctora Lamus, en los cargos desempeñados en la administración pública, en el área de las finanzas, en los dos gobiernos últimos, en el de Caldera II y en el del presidente Chávez, pues le correspondió a usted también vivir con el control de cambio, ejerciendo usted esta alta responsabilidad, sobre todo cuando Venezuela, pues un país que entonces tenía política de exportación y su producción en muchos rubros pues daba para exportar. Hoy pocos, como el petróleo tal vez sea el único exportable, pero en ese entonces, tanto en los años 90 como en principios de la década del 2000, el control de cambios, siempre hemos escuchado, se puede aplicar por poco tiempo. Esto, sin lugar a dudas, pues merma el mercado de capitales con los países del mundo, y actualmente desde el año 2003, estando precisamente usted en la presidencia del Consejo Nacional de Valores, el presidente de la República aplica control de cambio que luego de 14 años pues se mantiene, y esto ha llevado al destino de la desaparición prácticamente de ese mercado de bolsa de valores, de tantas inversiones que pudiera haberse dado en el país de manera clara y transparente. Yo quisiera conocer su opinión ante todo lo que ha ocurrido, tanto en el control de cambios cuando Caldera, y luego en el actual control de cambios que mermó y llevó a la mínima expresión el mercado de capitales. Mira, lo ideal es nunca tener control de cambios, pero a veces los países se ven forzados ante una crisis y por el nombre de crisis eso debe ser temporal. En la época del presidente Caldera se vio forzado, estaban los mercados cerrados y tuvo que establecer un control de cambio. Ahí se nos planteó el primer problema. Usted no puede imaginar ni dirigir un país con un control absoluto, ni los rusos en la Unión Soviética lo tenían. De manera que al establecer un control de cambio tiene que haber aunque sea una ventana, una posibilidad de negociar lícitamente, porque el peligro que se corre es que si eso se cierra,
aparece lo que hemos llamado el dólar paralelo y se me traslada a la frontera. Lamentablemente, aquí en Venezuela ha sido muy frecuente decir se cierra y entonces viene voy a contar una anécdota. En ese momento, cuando se toma el control de cambio de la época de Caldera, el ministro de turno, el doctor Matos Azócar, decía que no era necesario. Yo dije, bueno, esperemos 2 meses a ver cómo va y quién controla, porque si no hay, me lo va a controlar en aquel momento la Bolsa de Caracas, y así fue. De manera, cuando se vuelve a lanzar otro control de cambio, no tan indispensable, porque vino la gran estabilidad de los precios del petróleo y el crecimiento de los precios, y se ha mantenido desde el año 2003 hasta el presente en una forma tan absurda que después del 2010, porque hubo un periodo del control hasta el 2010, donde las casas de bolsa tenían el sistema legal que se llamaba la permuta. Por una falta de credibilidad, algunas fallas que tuvieron las casas de bolsa, en vez de sancionar las faltas, se cerró prácticamente y se acaba la permuta y se me traslada entonces la tasa de cambio a otros extremos que ni el gobierno controla, y hoy día tenemos el dólar innombrable a tasas que son totalmente absurdas. A la propuesta final, no debe haber control de cambio. Si existe, tiene que ser muy controlado el tiempo, únicamente por el momento necesario, y luego siempre es preferible tener una ventana que usted como gobierno pueda controlar a través de la permuta o de otros mecanismos, y no esto de que no existe, pero hay una tasa de cambio incontrolada por el Estado. Nosotros estamos a través de Onda 105.3, la superestación, en Onda Empresarial Mérida, en la Onda del Emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida. Hoy conversando con la doctora Aída Lamus Valero, quien fue directora del Instituto de Comercio Exterior, así como presidenta de la Comisión Nacional de Valores. Actualmente pues ejerce como profesora en la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a una breve pausa para acompañarnos de un tema de nuestra música merideña, hoy conversando con una merideña de profundas raíces, como le hemos dicho, para el retorno continuar con esta amena conversación con la doctora Aída Lamus Valero. No se aparte, ya venimos con más de Onda Empresarial. Seguimos, apreciadas amigas, amigos todos, luego de escuchar este hermoso tema musical en Onda Empresarial Mérida, en la Onda del Emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida, conversando con la doctora Aída Lamus Valero, abogada egresada en la primera maestría del Instituto de Estudios Superiores en Administración, el IESA, y también ella fue profesora en la Universidad Católica Andrés Bello, por supuesto expresidenta de la Comisión Nacional de Valores, así como del Instituto de Comercio Exterior. Doctora Lamus, en las crisis, pues quienes conocen de las finanzas, quienes conocen del tema de la economía, pues ese le da oportunidad para emprender, pero también para proponer, para propuestas y para trabajar en proyectos viables. Cuando la sociedad pues consigue que la crisis no le permite, que la inflación no le permite avanzar, siempre la luz en el camino la hallan quien ha estudiado, quien se ha preparado y sobre todo quien ama a su país. Hay un proyecto de salud internacional en el que usted ha venido madurando y que quisiéramos pues conocer y que nos hable un poco al respecto, porque dentro de la crisis global que vivimos los venezolanos, pues siempre habrá una luz en el camino que nos guía, que nos guiará a buscar el horizonte por el cual
podemos salir y podemos continuar por el sendero del bien? Muchísimas gracias por la pregunta. Esto no obedece sino una inquietud como una venezolana más. Un día estando en mi casa, recibí una llamada de un funcionario importante de un banco que me dijo: doctora, ¿y usted se va a quedar quieta sin hacer nada por su país a cuenta de que está retirada? Y ahí empecé a buscar qué soluciones existen que pudiesen ser viables en una situación de crisis tan profunda. ¿Cuáles son los sectores más vulnerables por donde hemos padecido más? Y encuentro que además hay varios, pero uno fundamental es el de la salud. Y cuando entramos a ver cómo está el sistema de salud, me encuentro que las principales clínicas, ya no hablo de los hospitales públicos, que la situación es más grave, se encuentran incluso con pisos completos cerrados porque no tienen o el personal o los insumos y no producen las divisas para poder atender. Entonces, estoy haciendo un llamado a todas las personas interesadas en ver cómo creamos un movimiento de opinión para hacer de Venezuela una marca importante en materia de salud internacional. En los primeros papeles de trabajo he encontrado que es importante escoger o seleccionar 5 o 6 partes del país que pudieran involucrarse en el proyecto. Está, por supuesto, 4 clínicas de Caracas. Quisiera que fuera una del Zulia y otra de Oriente. Fundamentalmente creo que puede ser Puerto Ordaz y Mérida. ¿Por qué Mérida? Mérida tiene la universidad y tiene la zona tecnológica no desarrollada. ¿Cuáles son las crisis más importantes que se evidencian? Que seguimos manejando los hospitales como en el siglo XX. En el siglo XXI el médico es muy importante y es muy importante que sea accionista, pero ojo, el hospital del futuro es mucho más que eso, es la incorporación de toda la tecnología. Tan importante es el médico como todos los que trabajan en la ingeniería de sistemas, pero también es importante la educación. Y ahí viene la unión con las universidades para la práctica y hay otros socios muy importantes que son los que producen o los que pueden prestar los servicios de equipos. En muchos hospitales internacionales los hacen socios, esta es una alternativa, otras es el leasing. Pero ¿a qué viene todo esto? A que tenemos que producir y generar ganancia y generar divisas. ¿Qué tiene Venezuela? Venezuela está en la parte norte de América del Sur, tiene a su cercanía muchas islas del Caribe, tiene también a Surinam, incluso puede ser competitiva en materia de salud con las empresas que prestan, las compañías de seguro, para el mantenimiento pues, constante, porque es más económico. Tenemos que entonces que salir a ofrecer calidad, cantidad, la relación con hospitales importantes de forma tal, internacionales, de forma tal de que pudiéramos ser certificados internacionalmente para prestar esos servicios. Tenemos el modelo de Colombia que ha avanzado muchísimo en distintas áreas, tengo el modelo chileno y hago un llamado a los merideños. Aquí hay una zona franca tecnológica que no existe en la realidad sino en el papel y pudiera ser el ente de suministro de muchos equipos y de muchos insumos para el sector salud. Y luego tenemos la universidad para que se incorpore a ver cómo hacemos una transformación y al sector médico, para el sector tecnológico, para dar una visión de la prestación del servicio a nivel local a través de la difusión con una serie de mecanismos que se pueden implementar a través de la tecnología e internacionalmente, pero tenemos que empezar por calidad, cantidad, estándares de alta certificación para poder atraer esos pacientes internacionales, a cambio de que crear un centro de salud y solicitar del gobierno entonces el sistema que nos dé alguna ventaja para la introducción de los materiales, del equipo, y otros podrían ser procesados incluso en la zona franca. Oye, realmente, doctora Lamus, que es una idea pues de gran envergadura, y cuánto quisiéramos que pudiera usted tener algún encuentro en los próximos días con
el rector de la Universidad de los Andes. Escuchándola, pues, pudiera yo, se me ocurre, tomar como piloto el centro médico de la Universidad de los Andes, que funciona allí en la antigua Maternidad Mérida, construida por idea del doctor Antonio José Uzcategui Burguera y dirigida por ese rector magnífico que Mérida tuvo en su universidad, como lo fue Pedro Rincón Gutiérrez, médico ginecobstetra. Y bueno, realmente que Mérida es la cuna del saber, la cuna de las ciencias, y donde se han desarrollado pues una gran cantidad de profesionales de la medicina, y englobándolo y uniéndolo con el de la zona libre cultural, científica y tecnológica, un proyecto que ha caminado muy lentamente y que en días pasados pues veía yo un programa que se hizo sobre la vida del poeta Alberto Arbelo Ramos, que quien pudiéramos decir y afirmar es el padre de esta genial idea, y que lamentablemente pues murió en la tristeza, porque así lo afirmaron quienes allí intervinieron. Si él no salía de dirigir la zona libre cultural, científica y tecnológica, pues ese proyecto iba a perecer. Lamentablemente la tristeza lo llevó a una enfermedad, y esa enfermedad, la muerte. El proyecto está vigente, no tiene la vida que debería tener, pero este proyecto en el cual usted pues nos ha conversado y viene trabajando, qué bueno fuera que las autoridades lo tomaran y que llegara a ser el modelo de proyecto en salud, para que la salud realmente se le brinde al ciudadano venezolano, que hoy, como lo decíamos antes de comenzar el programa, ya ni siquiera las pólizas de seguro alcanzan para cubrir cualquier patología, cualquier intervención quirúrgica, y ya es un sueño pues el de contratar una póliza con una empresa privada de seguro, porque esto lamentablemente ya no alcanza ni siquiera para una apendicitis, para una operación de estas que conocemos de cirugía menor. Comercio con los países andinos, doctora Lamus. Venezuela pues tiene un mercado natural, los países bolivarianos, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia. Esto no ha sido así en los últimos años. Recordemos que Venezuela rompe y sale del Grupo Andino de Naciones para incorporarse al mercado del sur, Mercosur. Hoy Venezuela ya no forma parte activa dentro de Mercosur. Conocemos los últimos bemoles que ha habido con los países integrantes de este mercado, y el comercio exterior pues se ha minimizado, en primer lugar porque la producción escasamente pues ni siquiera satisface a nuestros conciudadanos, menos tenemos para exportar. Pero el potencial que tiene Venezuela, usted lo conoce a profundidad como estudiosa de la economía, y quisiéramos que nos hable también, porque queremos hablar de las posibilidades, del potencial, de lo que Venezuela puede brindar en el futuro inmediato si queremos realmente salir de la crisis. Efectivamente, Venezuela empezó a trabajar activamente en el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez con la integración con la comunidad andina. En aquel momento incluso los venezolanos teníamos mucho temor, y era tal porque nos sentíamos como disminuidos para la exportación, carecíamos de experiencia. Esa experiencia se logró y también se perdió, porque en aquel momento exportábamos muchísima variedad de cosas. Por ejemplo, una cosa que decíamos, no podemos competir con los textiles colombianos, pero resulta que nosotros teníamos mejor tecnología y llegamos a unirnos para producir y llegar a exportar a Europa. Tomo lo de los blue jeans como un ejemplo, pero así sucesivamente. Las rutas de aviación, porque ese es otro de los problemas. Hemos ido cerrando y hoy día tenemos muy pocas líneas aéreas que compitan. En aquel momento se abrió y no perdimos por el control de precios y los pagos de las tarifas, que esa es otra cosa. Volver a enfocar el país hacia su mercado natural. Ya Colombia tiene acuerdos de libre comercio con otros países muy importantes, y el Perú, por supuesto. Sería cuestión de ver cómo tardíamente volvemos a tomar posiciones, pero ese era nuestro mercado natural. Cuando el presidente Chávez
se propone a integrarnos con Mercosur, me alarmó porque nosotros tendríamos que tener muchas salvaguardias con respecto al Brasil. Brasil por sí sola es una potencia y Argentina en su área también. Entonces, si me llegaban los textiles brasileros, pues nosotros perdíamos. De hecho, perdimos todos los zapatos que hoy día vendemos, la zapatería, vienen generalmente de China y de Brasil. La nuestra colapsó. Y más grave, nosotros teníamos producción de queso y vi al presidente Chávez entregarle al presidente Sanguinetti en el aeropuerto de Uruguay los quesos para que comiéramos queso uruguayo. Entonces se pensó más en que era importante el consumo del queso uruguayo en Venezuela a una costa de la industria nacional. Hoy día no tenemos el queso uruguayo y el nacional no lo podemos comprar por lo costoso. Entonces hay que abrirse de nuevo a pensar que lo importante es el país y tenemos que vincularlos, pero no dar apertura en sacrificio del país. Volvernos a convertir, nos convirtieron en un país importador. Hoy día sin las divisas necesarias para la adquisición de los productos. Y esto me ha producido una cosa muy triste, el hambre en el país. Doctora Lamos, un tema que no podemos dejar pasar por alto, aunque ya el tiempo nos apremia, es el mercado de valores. Usted fue presidenta del Consejo Nacional de Valores y observamos que en los últimos 8 o 10 años tal vez el mercado de valores en Venezuela ha venido en caída libre, y mientras otros gobiernos de otros países pues fortalecen este mercado y trabajan para ampliar las bolsas de valores, por supuesto que son ejercidas desde la empresa privada, en nuestro país prácticamente esto desapareció. ¿Pudiera ser esta una alternativa para impulsar la economía en Venezuela, en la Venezuela que quiere, en la Venezuela que desea, que aspira a que nuestro país crezca desde todo punto de vista y fundamentalmente desde el punto de vista económico? Es fundamental, en primer punto, ser amigables con la inversión extranjera y, por supuesto, permitir que los inversores nacionales puedan participar en el mercado de capitales en las áreas específicas. No es posible que algo como el petróleo esté al servicio de unas empresas que han sido las empresas mixtas, donde muchas de ellas han entrado sin gran experiencia, otras sí la tienen, pero donde colapsó la confianza cuando se dijo exprópiense, se van, y hoy día nos está costando muchísimo dinero por toda la pérdida que hemos sufrido y decidido ya en los tribunales de arbitraje internacional. En consecuencia, ha habido aquí como un mito, no se puede participar de los mercados de capitales internacionales en títulos accionarios como el caso de PDVSA. Mira, las empresas, pues el petróleo es de la nación y es de la nación entera, eso quiere decir de los venezolanos actuales y futuros. Ahora bien, para poderse comercializar ese petróleo que está en las profundidades, se requiere una inversión. Esa inversión puede ser nacional e internacional. En el futuro tendríamos que buscar que incluso los títulos de la deuda entren a los Estados Unidos. ¿Por qué? No porque sea americana, sino porque allá los controles son muy severos y obligan entonces a tener el control de la empresa mucho más abierto, menos opaco. Una de las cosas más importantes de entrar al mercado de capitales es la obligación de la información, de manera que los venezolanos todos conozcamos la situación trimestralmente y dejar la discrecionalidad que se le ha dado del manejo de los recursos tan importantes al gobernante de turno. Esto debe concebirse con unas tesis mucho más modernas, como es el control a través del gobierno corporativo de las empresas del Estado y a través de la inscripción en los mercados de capital. Doctora Lamos, realmente para mí como comunicador social y para la Cámara de Comercio, pues ha sido un honor compartir este espacio en esta conversación con usted, porque quiero manifestarlo públicamente que ser mujer, en el caso suyo, le correspondió pues compartir prácticamente en esas responsabilidades con hombres, casi todos hombres, y a usted era la cabeza en ese entonces, tanto en la Comisión de Legislación del Ministerio de Justicia, como en el Instituto de Comercio Exterior, en la Comisión Nacional de Valores, y hace poco se celebraba el Día Mundial de la Mujer. Pero es que hay que reconocer que mujeres
en el caso suyo, en el caso de Auracelina Casanova, de Marixa Izaguirre, que entraron a un mundo de las finanzas, relativamente entonces era controlado desde el punto de vista gerencial por hombres, pues esa experiencia y ese triunfo obtenido como mujer, cuando la mujer era vista como jefe de hogar, como madre, como oficios, trabajando oficios del hogar, pero que se destacaron en el campo universitario para luego triunfar en las responsabilidades asignadas, pues es motivo de orgullo en mi caso como merideño. Y quisiera que muy brevemente pues hacer referencia a su hogar de don Ramón Lamus, destacado comerciante merideño y de una eminente educadora, Marcolina Valero de Lamus, 3 hermanas. Hace poco conversamos en este programa también con su hermana, la señora Carmen de Guillén, la Lamus de Guillén, y nos contaba pues algunas experiencias, pero una que usted también nos hizo referencia de cuando a su padre le correspondió como comerciante, productor de café, vivir ese golpe pues prácticamente mortal cuando el café cayó en los años 20, y esa frase que él comentó en esa época yo quisiera que la compartiera con los amigos oyentes, porque tal vez hoy vivimos esa crisis que vivieron entonces con el café, hoy la estamos padeciendo desde hace algunos años porque Venezuela no termina de levantar desde el punto de vista de su economía. Precisamente, agradezco la invitación de hoy porque me remonta a un ejemplo que dejó mi padre. Perdonen que haga una referencia familiar, pero el ejemplo nos quedó. Él fue un comerciante exitoso y siempre nos comentó que todavía no se había casado con mi mamá ni la conocía, pero que en los años 20 él era un hombre muy poderoso, dueño de grandes haciendas, exportador del café, y tenía que financiar la cosecha para poder llenar el cupo que le asignaban los alemanes en los mercados internacionales allá en Hamburgo de calidad y cantidad. Como ya la había financiado a un precio de 600 bolívares, pero no sé si pues era por tonelada o cómo, y baja a 180, la pérdida fue enorme. Y él un día nos decía, yo un lunes era muy rico y un jueves no tenía, pero no era pobre, pobre es el que no tiene ideas para volver a crear. Entonces nos dejó el mensaje, ante la crisis luchen. Muchísimas gracias, doctora Lamus, agradecido, y quiero invitar a los amigos oyentes para que este martes nos acompañen en la Cámara de Comercio, en la urbanización Los Curos, en el encuentro de emprendedores del Club de Emprendedores de Fedecámaras Mérida y de la Cámara de Comercio, donde nos acompañará la doctora Aida Lamus Valero para compartir con esa legión de emprendedores, de jóvenes merideños que quieren a su país, que quieren a su estado, a su región, y que cada día ponen más con su amor, con su esfuerzo al trabajo productivo, porque aman a Venezuela y porque ese es el mensaje que hemos compartido hoy con la doctora Aida Lamus Valero, a quien le damos las gracias, le reiteramos pues una nueva invitación para compartir todo ese conocimiento que ha acumulado a lo largo de su vida. Muchísimas gracias, doctora Lamus. Grato conversar con usted. Gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de expresar mis ideas con tanta libertad y a la orden siempre. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigas, amigos, todos agradecidos pues por la audiencia. No olviden, este martes 28 en la Cámara de Comercio a partir de las 3 de la tarde en el encuentro del Club de Emprendedores. Y a todos, muchísimas gracias como de costumbre por su compañía. Los invitamos de nuevo para el próximo domingo cuando estaremos en Onda Empresarial, porque siempre Mérida está en la onda del emprendimiento. Móntate en la onda de las finanzas, del emprendimiento, de las ideas. En fin, no te bajes de la onda empresarial. Bajo la conducción de José Miguel Monagas y con la participación de la Cámara de Industria y Comercio del Estado Mérida. Onda Empresarial, Mérida, en la onda del emprendimiento.